¿Qué es un Technical Director? ¿Qué es un TD? ¿Cómo se consigue un trabajo como Technical Director? Bueno, pues esto es un tipo de trabajo que yo he estado haciendo unos cuantos años y quería hacer un pequeño vídeo explicando porque mucha gente pregunta, que no sabe cómo empezar. Es un clásico. Vamos a ver unos ejemplos. Los Technical Director son, en principio, aunque bueno, en cada lugar se considera algo distinto, pero en general un Technical Director o TD es el trabajo de un programador mezclado con artista. Suele ser un trabajo híbrido, más tirando a programación, en mi opinión, que a artista, y sirve como persona que acompaña al artista relacionado con ese trabajo. Es decir, por ejemplo, yo he trabajado como Animation TD, que es Technical Director de animación. ¿Por qué? Porque yo trabajaba con los animadores haciendo herramientas de código para ellos o mejorando los software de 3D para ellos. Entonces, es como una especie de acompañante técnico a los artistas. Entonces, si queréis trabajar como Technical Director o saber cómo tenéis que prepararos para trabajar de eso, tenéis que conocer qué cosas hay que saber, qué cosas están en este momento activas, qué cosas hay que manejar para poder trabajar de ello, viendo oportunidades de trabajo o job offers en las páginas grandes de estudios de VFX o de Visual Effects, efectos visuales. Entonces, si queréis trabajar de TDs, normalmente esto es un trabajo que se hace en estudios de efectos visuales o de animación, como mucho. Entonces, vamos a ver aquí unas webs de varios estudios grandes, porque es lo que yo recomiendo hacer siempre, si estás ahora buscando la manera de cómo entrar en este mundo. Recomiendo entrar en varias páginas. Por ejemplo, hay estudios muy grandes conocidos como Moving Pictures Company, MPC. Aquí tengo también Weta FX, que es la que está en Nueva Zelanda, aunque bueno, ahora se ha ampliado y ahora está en otros lugares del mundo. También tengo aquí la de DNEG, o bueno, antiguamente Double Negative, creo que cambió el nombre a DNEG. Y luego tengo una web donde se buscan trabajos, no la he usado nunca, no sé, pero me ha parecido que estaba bien porque tenía un poco de todo. Entonces, en la página de MPC, por ejemplo, suelen tener un montón de trabajos. Ahora no han publicado tantos, pero bueno, he visto la lista y lo que hay que hacer es básicamente buscar los que tengan la palabra TD o Technical Director. Aquí solamente he encontrado un par. Si vemos la lista, aquí tenemos Pipeline TD, ¿lo veis? Que como veis está clasificado como Research and Development o R&D, ¿no? I+D, porque son como programadores, pero Pipeline TD, por ejemplo, lo que os he contado antes de Animation TD o Crowds TD, Pipeline TD es mucho más técnico, porque Pipeline TD se dedica a programar cosas de pipeline, es decir, movimiento de archivos, gestión de archivos, renombrado, mantener las convenciones de nombres en los archivos, interconectar programas diferentes que se usan en un estudio, por ejemplo, es lo que suelen hacer los Pipeline TD. Vamos a verlo, aquí tenemos la oferta. Simplemente rápidamente, lo que hay que ir es a las cosas que piden y como vais a ver, a partir de ahora seguramente, en todos estos ejemplos que os voy a dar es que piden Python. Aquí tenéis conocimiento profundo de Python, saber algunas de estas aplicaciones, Houdini, Nuke, Maya, Katana, son los software de 3D que se usan últimamente, y Python API, para poder usar esos software usando Python, porque todos estos software ahora utilizan Python por debajo y puedes usar Python para conectar varios software entre ellos y pasar archivos y todo eso. A veces en algunos sitios te piden Linux.
saber un poquito de Linux. Pero en general eso, como veis, Python, conocer un poco de C, C++, estos son cosas extra, ¿no? C, C++, Lua, son otros lenguajes de scripting. Y bueno, como veis, solamente eso. Vamos a ver otro. En Weta, por ejemplo. En Weta no he encontrado mucho de TD, pero aquí tienen Creature Cloth and Hair TD, un Technical Director de tela y pelo. Y también aquí hay otro que es Creature TD, TD de criaturas. Los TD de criaturas suelen ser, los confunden a veces con, en algunos sitios, suelen ser riggers o gente que hace rigging, que es montar los huesos dentro de un personaje 3D, y los confunden con eso porque los que hacen rigging normalmente suelen programar un poquito, algunos, y es una cosa que está bien saber. Entonces se mezcla un poco. Los Creature TD suelen ser los riggers en algunos sitios. Entonces, ¿qué piden en un trabajo de TD de tela y de pelo? Pues, como os he dicho antes, pues lo mismo. Python, Maya, Houdini, y obviamente saber si estás trabajando para un departamento que hace crowds o que hace cloth, hair, tienes que saber de esas cosas. Entonces te piden que sepas, tengas experiencia en producción de pelo, de telas, lógicamente. O sea que siempre hay que saber un poquito de un tema, parte artística, y luego la parte de programación siempre es Python en general, y saber usar las APIs de los programas principales que se usan. Maya, Houdini suele ser. Todavía Blender no, aunque Blender es muy bueno, pero todavía no se usa mucho en producciones grandes. Pero bueno, también es una cosa interesante a saber. Aquí tenéis un ejemplo. El otro ejemplo es el de Creature TD, que te piden otra vez Maya, Python y un poquito de Linux. Aunque lo de Linux, yo todos los sitios donde han pedido Linux se pedía muy poquito, muy poquito. Y si tienes conocimientos de Houdini y un poco de C++, perfecto. Y siempre te piden que sepas pues un poquito de cloth, de hair. Como veis, en todas las ofertas es igual. En las ofertas de DINEC he visto que aquí había solo 3, pero tienen una que es Sweetbox TD. Es otro TD, otro tipo de TD. Y si ves lo que piden, de nuevo, Linux, Unix, Python y saber un poco de Maya, Houdini, Renderman. Tampoco tienes que ser un genio, pero conocer los software. Y luego en este buscador, la verdad que si ponemos aquí TD, salen un montón de trabajos. Es un tipo de trabajo que está muy bien porque pagan bastante bien en general, porque es un trabajo técnico y los trabajos técnicos suelen pagar bien. Pero es que además hay un montón de ofertas, de un montón de estudios. Fijaos, Pipeline TD, Asset TD. Entonces, si estás interesado en animación, pues lo lógico es que busques Animation TD. Si te interesan los efectos, Effects TD. Y lo importante es haber tenido un poco de base de arte de ese departamento y luego saber programar en Python. Entonces, cualquiera de estos me vale. Por ejemplo, un senior. Fijaos, bueno, esta oferta no funciona. FXTD, por ejemplo. En Animal Logic, que es una empresa que hay en Australia. Te piden que sepas, pues eso, que sepas de... Eso es un trabajo más avanzado, pero en general Python, C++ como bonus, pero no lo exigen. Y tienes que saber de... Obviamente, si esto es un trabajo de pipeline y de crowd, tienes que saber cómo funciona el pipeline o la línea de proceso de una creación de planos de unas películas, ¿no? De una película en 3D. Y lo mismo, piden Ciba, que es más de cosas de física, simulación física, Maya, Mari, Nuke, pues eso. Y generalmente suelen pedir Python
Y curiosamente no lo mencionan, pero suelen pedir PyQt o PySide, que es Python, pero aplicado a interfaces gráficas, es decir, que para hacer ventanas. Así que nada, pues eso, son así los trabajos. Entonces, eso es un TD, eso es un Technical Director. Es una persona que sabe de la parte artística y luego conoce programación y puede usar los software que usa ese departamento en concreto, tiene conocimientos de todo lo que se hace en ese departamento y además sabe programar. Y nuevamente te dedicas a programar. Entonces, ¿es difícil conseguir un trabajo de este tipo? Pues a ver, el nivel de programación que se exige es mucho más bajo que un tipo de trabajo como en videojuegos o un trabajo de, veremos en otro vídeo, sobre R&D o Research and Development, que suelen ser trabajos en los que te piden ingeniería informática o algún tipo de grado o de estudios avanzados sobre informática, porque ahí ya tienes que hacer cosas más complicadas. Pero el nivel que se pide en programación en un trabajo de TD no es necesario hacer una carrera y es bastante bajo el nivel, bastante bajo. Entonces es fácil entrar en ese tipo de trabajos si aprendes a programar en Python. Y hay un montón de cursos de Python por ahí que puedes aprender. Eso sí, ya cuando vas subiendo de nivel, lo mejor es obviamente estudiar y cada vez intentar ser mejor en el tema, porque claro, si te quedas en lo básico de Python no puedes hacer nada, pero basta con que aprendas Python e intentes usar Python para esos software en concreto. Que todos esos software suelen tener su sección explicando cómo se programa con Python dentro de Maya, cómo se programa con Python dentro de Houdini. Y simplemente, si ya sabes de cosas de esos software o de ese departamento en el que te gustaría trabajar, pues simplemente intenta hacer esas cosas usando código. Otra cosa interesante es aprender a hacer interfaces gráficas. Eso siempre se pide. Es que normalmente te dedicas a hacer herramientas y es lo que te piden en las entrevistas de trabajo. Que muestres interfaces que has hecho, de botones, para ver qué estilo tienes, intentar cuidarlo mucho, hacerlas útiles, hacerlas fáciles de usar. Y ese tipo de cosas son las que hay que enseñar. Entonces lo que yo recomiendo es aprender Python, aprender a usar Python en esas aplicaciones que se usen en ese departamento, conocer el departamento, saber hacer cosas de ese departamento. Por ejemplo, yo en animación, yo estudié animación para poder entender a los animadores, para poder trabajar con ellos. Y entonces, una vez hecho eso, lo que recomiendo es hacer varios proyectos personales o colaboraciones haciendo diferentes ejemplos de cosas que has hecho en esas aplicaciones usando programación. Y el código, cuidado, o sea, tenerlo bien cuidado, que sea limpio, que esté bien hecho, e intentar hacer las cosas con un poquito de delicadeza. Entonces, con ese tipo de truquillos, yo creo que es posible encontrar un trabajo de TD, porque además se busca muchísima gente que haga de TD, y es un trabajo muy bueno para iniciarse en la parte técnica. De hecho, es un trabajo muy bueno cuando trabajas en ese departamento y quieres dedicarte más a la parte de programación. Entonces, mientras trabajas en ese departamento, como animador, por ejemplo, puedes estudiar Python y aprender a hacer cosas que haces normalmente, pero hacerlas con Python y automatizarlas, por ejemplo, hacer tus propios scripts. Y entonces, con el tiempo, si de verdad te preocupa aprender bien Python y compras libros y aprendes a hacer las cosas correctamente más o menos, no vas a ser un ingeniero informático, pero puedes conseguir incluso conseguir un trabajo como TD y luego empezar a meterte en ese mundo. Entonces, nada, esa es mi recomendación y espero que os haya servido. Haré otros vídeos de otro tipo de trabajo relacionado con programación en los medios, en VFX, en videojuegos, en animación, que son trabajos un poquito concretos relacionados con programación. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.